El día de hoy Carlos Romero dio una conferencia de prensa donde mencionó que en su momento el yerno de Hugo Banzer estuvo denunciado por vínculos con el narcotráfico. En aquellos momentos la derecha tenía participación y los altos mandos de las cúpulas estaban vinculados con el narcotráfico y la DEA nunca dijo nada, sabiendo todo a lo que se dedicaban. La DEA nunca investigó a esta gente y solo se dedicó a perseguir a Evo Morales y a los diferentes líderes de Bolivia de ese momento. Romero también dejó claro que la designación del coronel Dávila no fue político, sino por ley, de acuerdo al Comando Nacional de la Policía. A Evo Morales lo han investigado varios años y nunca encontrarán nada. Hoy es una falta de seriedad que Estados Unidos esté buscando de pagar para obtener pruebas. Esto se presta a muchas cosas, ¿eh? Claro, eso es cierto. Mucha gente puede salir a inventar por la plata que le está ofreciendo Estados Unidos. Carlos Romero ha salido a decirle las cosas tal como son a la DEA. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de Carlos Romero. Rápidamente, recordar lo que fueron los narcovínculos y el momento en que el narcotráfico penetró al sistema político boliviano. Un segundo momento, lo que nosotros hicimos en la gestión de los 14 años en materia de lucha contra el narcotráfico y finalmente referirme a los hechos que involucran a Dávila, Rojas y compañía. Sobre lo primero, es siempre bueno recordar, sobre todo las nuevas generaciones que no siempre tienen la información presente en la memoria, que la actividad del narcotráfico en Bolivia y en la región, no solamente en Bolivia, también fue el caso de México, fue el caso de Colombia, de Perú inclusive, recordarán el caso de Vladimiro Montesinos, el régimen de Fujimori, etcétera, etcétera, en que la actividad del narcotráfico había penetrado a los sistemas políticos en la región. En el caso específico de Bolivia, llegamos a tener un denominado rey de la cocaína, el señor Roberto Suárez Gómez, ¿no es cierto?, natural de Santana de Yacuma, que había tenido vínculos directos con los partidos tradicionales del neoliberalismo. Recordemos también que apareció la transferencia de un inmueble de Barbas Choca, uno de los cabecillas del narcotráfico de Bolivia, transferido al exministro Guillermo Bedregal. El caso obviamente de Sánchez Berzaín, ¿no es cierto?, que fue escandaloso cuando se ve involucrado en el denominado caso del narcoavión, puesto que como se puede observar, Sánchez Berzaín, que tenía antecedentes de haber defendido narcotraficantes en el ejercicio libre de la profesión de abogado y en su gestión de gobierno, su secretaria de despacho había coordinado directamente la salida de un vuelo privado con destino a Lima, que aterrizó en el aeropuerto Chávez, y se produjo un gran escándalo denominado del narcoavión en ese momento, porque un avión cargado con droga fue ayudado desde el propio Ministerio de Gobierno. Igualmente, el caso que vincula a Suárez Gómez con altos dirigentes del partido de Jorge Quiroga Ramírez, del ADN, como el exministro Alfredo Arce Carpio, quienes habían tenido ellos personalmente reuniones con narcotraficantes, con cabecillas del narcotráfico para su financiamiento político. El yerno de Hugo Banzer Suárez, igualmente Luis Alberto Valle, que trasladó droga aprovechando su condición de diplomático en una valija diplomática y fue denunciado por este hecho vinculado al narcotráfico en el exterior. El caso Diodato, que involucraba igualmente a la familia de Banzer, a su hija Diodato, yerno de Banzer, vinculado a actividades de narcotráfico, y obviamente Jaime Paz Zamora, que protagonizó los escándalos de los narcovínculos gracias a su relación directa con Isaac Oso Chavarría, que involucró a toda la cúpula mirista, ¿no es cierto? Oscar Eid Franco, Susana Seleme, todos
Capobianco, todos los funcionarios de la época, ¿no es cierto? Isaac Orso Chavarría había tenido una relación directa con la alta cúpula del MIR, y Isaac Orso Chavarría también, como ustedes ven en las imágenes de apoyo que estamos presentando, aparecerá luego en una hacienda particular en el departamento del Beni con Samuel Doria Medina, ¿no es cierto?, quien fue ministro de Paz Zamora, era quien manejaba las finanzas del MIR. Ahí está el señor Doria Medina en las fotografías con Isaac Orso Chavarría, uno de los más grandes peces gordos del narcotráfico en Bolivia. Las noticias de prensa, las acusaciones de transferencias de $1,5 millones de Chavarría a la familia Paz Zamora, en fin. Estamos simplemente recordando la prensa de la época, no estamos haciendo una manifestación, un manifiesto político, estamos ateniéndonos simplemente a los registros oficiales y a los registros periodísticos de la época. En esta época sí, el narcotráfico vinculó al sistema político boliviano, lo penetró, ¿no? Quiero referirme ahora a lo que nosotros hicimos en materia de lucha contra el narcotráfico. Primero, por decisión del presidente Evo Morales, una decisión acertada, se decidió nacionalizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué significaba nacionalizar la lucha contra el narcotráfico? Luchar contra el narcotráfico. Porque antes, en los gobiernos neoliberales, como hemos visto, las altas cúpulas del MNR, del ADN, del MIR, a través de sus máximos representantes políticos, se reunían, negociaban y protegían de manera directa a los grandes cabecillas del narcotráfico en Bolivia, conectados con los cárteles, especialmente colombianos. Con la complicidad, la vista y paciencia de la DEA norteamericana. La DEA norteamericana se dedicaba a perseguir a Evo Morales. Evo Morales es un perseguido de la DEA norteamericana de hace más de 30 años atrás. Y a los sindicatos campesinos, porque seguramente temían que políticamente algún día el campesinado se organice, políticamente protagonice un gran proceso de transformación en Bolivia, y advirtiendo ese peligro se dedicaban a perseguir a sindicatos campesinos, a dirigentes sindicales, antes que perseguir a narcotraficantes. Pero esta no solamente fue una conducta que se adoptó en Bolivia, sino fue una conducta invariable que se adoptó en otros países de la región. Recordemos el caso Irán Gate. Ustedes saben que el caso Irán Gate es un escándalo internacional donde las investigaciones de los organismos internacionales demostraron que la DEA norteamericana había dejado pasar cocaína dirigida a mercados europeos, asiáticos y el propio mercado norteamericano, para canalizar los fondos de esa actividad ilícita a la compra de armas a favor de los contras nicaragüenses, ¿no? Pero también recordemos un caso que está presente en la mente de todos nosotros. ¿A quién le vendió, a quién le compró los famosos gases lacrimógenos, supuestamente Murillo? A una empresa denominada Bravo Tactical, de un boliviano, Becar, que reside en Estados Unidos hace muchos años. Pero ¿quién es este ciudadano Becar que recibió protección, residencia y hasta se le permitió desarrollar actividades empresariales en el país del norte? Es una persona perseguida por la justicia boliviana por haber sido acusada de tráfico de armas, ¿no?, en los primeros años de la década de los 90. ¿Y por qué nunca hicieron nada contra este personaje? Porque su socio era un funcionario de la DEA, o más concretamente un funcionario de la NAS. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, no hicieron absolutamente nada. De tal modo que
Cuando Bolivia decide nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, decide luchar contra el narcotráfico con soberanía. Recordemos que Estados Unidos, pese a la responsabilidad compartida definida en la comunidad internacional en materia de lucha contra el narcotráfico, se retira de la lucha del apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el caso de Bolivia, inclusive deja de aportar recursos económicos a partir prácticamente del ascenso de Evo Morales al gobierno, abandona, si podemos ver el gráfico de la financiación de recursos económicos a la lucha contra el narcotráfico, aquí lo tienen ustedes. Verán que del 2004 a los siguientes años, al 2010, se va reduciendo la asignación de recursos de Estados Unidos y va subiendo en contrapartida la asignación de recursos del TGN. Estados Unidos financiaba más o menos $90 millones año y su financiamiento fue cero a partir del año 2009. Entonces, realmente resulta un doble discurso, ¿no? Decir que se lucha contra el narcotráfico y dejar de apoyar porque ideológicamente no se comulgaba con el régimen de turno. ¿Qué hace Bolivia a partir de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico? Vemos el gráfico, ¿no es cierto?, donde significativamente se realizan tareas de reducción de cultivos de hoja de coca, especialmente en el Chapare del trópico Cochabamba. Porque del total de hectáreas erradicadas en Bolivia, en el régimen del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales, resulta que 2/3 de la erradicación se han dirigido al trópico de Cochabamba, ¿no es cierto?, donde precisamente muchos decían, no va a haber protección porque los cocaleros son la base social de Evo. No, todo lo contrario. Al extremo de que de las 31.000 hectáreas que teníamos como cultivos de hoja de coca el año 2006, el año 2017 habíamos logrado reducir a 20.200, de 2015 y siguientes años a 20.200, una tasa de reducción de 1.200 hectáreas por año, ¿no? Y si vemos el comparativo de la región, el gráfico de la región de Bolivia, Colombia y Perú, vamos a advertir que, como ustedes ven, no sé si podemos señalar con el cursor, el gráfico en línea, en esta línea que se está señalando ploma, corresponde a Colombia, ¿no?, donde se disparan los cultivos de hoja de coca a más de 147.000 hectáreas, ¿no? En el caso de Perú, igualmente se produce un ascenso creciente, sobre todo en la zona del Brain, hasta llegar en su momento a más de aproximarse a las 60.000 hectáreas. Y en el caso de Bolivia, por el contrario, el gráfico sigue una curva descendente, ¿no es cierto? Si ustedes ven, desde el 2010 empieza a descender, hay ligeros picos, pero se logra en última instancia promedialmente la mayor reducción en la región. Bolivia representaba el 20% de los cultivos de hoja de coca antes del gobierno del MAS, y durante el gobierno de Evo Morales se bajó a 10% de los cultivos de la región, siendo Colombia el país que concentró el 70% de los cultivos y Perú el 20%. Pero paradójicamente, todos los años Estados Unidos desertificaba la lucha contra el narcotráfico de Bolivia, ¿no es cierto?, la desertificaba, pese a que los organismos internacionales más bien respaldaban y saludaban la lucha contra el narcotráfico y la estrategia que se había implementado en Bolivia. ¿Por qué desertificaba Estados Unidos, siendo que en Bolivia descendían los cultivos? Se multiplicaron en 500% los operativos de interdicción. Se atraparon cabecillas vinculados a cárteles brasileños y colombianos vinculados a la actividad del narcotráfico. Se destinaron ingentes recursos económicos del Estado boliviano, ¿no es cierto? Recordemos que más de $2.000 millones se ha asignado para la compra de helicópteros, los Super Puma de tecnología de punta, radares,
igualmente para el equipamiento policial, en fin, y resulta que también tuvimos resultados notables en materia de reducción de cultivos sin pérdida de vidas humanas, respetando los derechos humanos, respetando el medio ambiente también. No se recurrieron a métodos con procedimientos químicos, como en el caso colombiano, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero extrañamente se certificaba a Colombia y se desertificaba a Bolivia cuando los resultados eran absolutamente contrapuestos. ¿Qué significaba esto? Que los informes norteamericanos eran informes políticos, ¿no? Y vamos a decir las cosas por su nombre. Ahora bien, las acciones del gobierno nacional, que además se coronaron con la constitución de un centro de investigación antinarcóticos a nivel regional, el CERIAN, que ustedes saben ha tenido como base de operaciones la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en su equipo de investigación ha incorporado oficiales de alta graduación de Argentina, Brasil, Perú y otros países, ¿no?, de la región. Pero ojo, oficiales de alta graduación de la Gendarmería Argentina en el gobierno de Macri, oficiales de alta graduación de Brasil en los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Es decir, ahí no ha habido un criterio político para la conformación de estos equipos de investigación. Y el CERIAN ha producido investigaciones muy importantes, ha permitido la captura de una decena de cabecillas vinculadas a la actividad del narcotráfico buscados por Interpol, y este esfuerzo lo hemos hecho conjuntamente con otros gobiernos, otros estados, independientemente de la línea ideológica, ¿no? Entonces, obviamente, hemos mostrado nuestra absoluta lealtad con la comunidad internacional para luchar contra las drogas. Hemos demostrado absoluta transparencia, compromisos, esfuerzos supremos en lo económico, en lo técnico, en lo operacional de parte del Estado boliviano, y eso ha sido reconocido por organismos internacionales, como podemos ver a continuación, ¿no es cierto? Aquí se observan imágenes que dan cuenta de la modernización tecnológica de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico. Ahí está el señor Thierry Rostan, está el delegado de la Unión Europea también, destacando los resultados alcanzados en la lucha contra el narcotráfico por parte del Estado Nacional. Está la inauguración del CERIAN con la participación de representantes de organismos internacionales. Inclusive vamos a ver más adelante, aparecerá un reportaje de New York Times en el que destaca que la estrategia boliviana había sido exitosa y digna de ser imitada por otros países. Aquí están varios acuerdos de fortalecimiento tecnológico con Naciones Unidas, como el programa AIRCOF o el programa de control de contenedores en los puertos fronterizos de Tambo, Quemado, Charaña y en los aeropuertos internacionales, especialmente Viru Viru, que fueron desarticulados luego en el régimen del año 2020. Y, en fin, esto nos da suficiente autoridad moral, complementado además con la estrategia de desarrollo integral, tanto en los Yungas como en el Chapare, la estrategia de desarrollo integral en vez de la estrategia de desarrollo alternativo. Desarrollo alternativo había fracasado, ¿no es cierto? Los campesinos se habían empobrecido, no tenían ninguna posibilidad de competencia en el mercado en la época del neoliberalismo. Ahí está Yuri Fedotov, el máximo ejecutivo de UNODC a nivel mundial, destacando la lucha de Bolivia. Y bueno, nosotros en vez de desarrollo alternativo aplicamos desarrollo integral, infraestructura, tecnología, proyectos productivos, generación de mercados, etcétera, etcétera, que ha diversificado la producción, especialmente en el trópico de Cochabamba, ¿no es cierto?, donde la producción de palmitos, de cítricos, la exportación de banano, últimamente la producción piscícola, son absolutamente exitosos y ejemplares, ¿no? Ahora bien, paso a referirme a los hechos actuales y con esto concluyo.
Tomamos conocimiento inicialmente de un policía Rojas que fue atrapado en Colombia hace varios meses atrás y a quien se acusó de pertenecer a una red de narcotráfico de techo de paja. El ex ministro de Gobierno que habla se pronunció públicamente en ese momento, no era una noticia relevante, pero yo sí advertí de que este policía Rojas tenía vínculos familiares con el tercer hombre del Comando Nacional, con el Inspector Nacional de la Policía, y ese era un elemento que llamaba la atención. También nos sorprendió el hecho de que el señor Techo de Paja fuera atrapado en Lima, cruzando la frontera con una cédula de identidad falsa. ¿Por qué utilizó una cédula de identidad falsa él y el señor Lima Lobo? Porque al señor Lima Lobo, el ex ministro de Gobierno que habla, logró finalmente su captura. Después de 2 intentos frustrados, 1 por resistencia local en la población de San Joaquín y 2 porque fue liberado por un juez en Cuatro Cañadas. En el tercer intento finalmente pudimos detener a Lima Lobo, vinculado con los cárteles brasileños. Extrañamente, Lima Lobo fue liberado el año 2020. En el caso de Techo de Paja, él cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos y una vez cumplida su condena se trasladó e internó a territorio boliviano. En Bolivia no había ningún proceso, Techo de Paja operaba en Bolivia en la década de los 90, no había ningún proceso instaurado por narcotráfico. Sí había un proceso que había sido abandonado por legitimación de ganancias ilícitas. Lo que nosotros hicimos fue reactivar ese proceso y tramitar un mandamiento de aprehensión, ¿no es cierto? Entonces, el señor Techo de Paja fue objeto de un trámite de mandamiento de aprehensión en la gestión del Ministerio de Gobierno a mi cargo, el año fines del 2018, principios del 2019. Y se le pidió a la policía boliviana que ejecute ese mandamiento de aprehensión. Las explicaciones eran que el señor Techo de Paja se había atrincherado en Santana de Riacuma, que las operaciones de infiltración y exfiltración de esta persona resultaban complejas y que había que esperar el mejor momento, desarrollar un trabajo de inteligencia, de investigación. Nosotros entendimos, puede ser, hipótesis A, puede ser correcto el informe, hipótesis B, no se lo quería aprender deliberadamente porque había una protección, ¿no? Hipótesis A, puede ser porque algunos meses atrás se produjo, como ustedes recordarán, una balacera entre 2 grupos de sicarios que involucraba a súbditos extranjeros y nacionales en la localidad de Santana y Ecuma. Hipótesis B, aparece ahora Techo de Paja vinculado a Rojas y presuntamente a Dávila, entonces podría también haber sido protegido, ¿no es cierto? Seguramente las investigaciones lo esclarecerán. Lo cierto es que nosotros tenemos la solvencia moral como para decir, bueno, fuimos nosotros los que tramitamos el mandamiento de aprehensión de este personaje. Luego, aparece el caso Dávila, detenido por un tema de legitimación de ganancias ilícitas, y dice en Estados Unidos que hay una investigación, unos informes por conspiración para desarrollar actividades de narcotráfico y para proteger de manera armada actividades de narcotráfico, ¿no? Y ahí aparecen algunos personajes del mundo político, especialmente diciendo Dávila era designado en el gobierno de Evo Morales, que Evo Morales tratan de forzar, ¿no? Y se respaldan en una fotografía, no sé si la tienen ahí, bueno, la conocemos todos de memoria, se respaldan en una fotografía donde aparece Dávila, aparece el excomandante nacional Calderón y aparece el presidente Evo Morales. ¿Cuándo fue esa fotografía? Ustedes lo saben y lo recordarán porque muchos de ustedes o sus medios de comunicación habrán estado presentes con nosotros en un acto público. Esa fotografía fue casualmente el día del onomástico de Evo Morales
que coincidió con el aniversario de la Escuela de Garras en Chimoré. Y después del acto formal de celebración de la Escuela de Garras, se acercaron con unas tortas y le entregaron al presidente en homenaje a su fecha de cumpleaños, a su fecha de onomástico, ¿no? Y eso es público, porque estaba Evo Morales, estaba mi persona, estaba Calderón, y estaba la prensa, y estaban los organismos internacionales, y estaban las delegaciones diplomáticas que habían sido invitadas. Entonces eso no era una actividad privada, particular, ni nada que se parezca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que aparece, y luego aparecen varias conjeturas. ¿Por qué lo designaron a Dávila? La respuesta es: nosotros hemos sido absolutamente respetuosos con la institucionalidad de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la Policía Boliviana, asumen las direcciones, a propuesta del Comando Nacional, la promoción cuyo turno corresponde a una gestión determinada. Y en ese caso estamos hablando de un coronel, ¿no es cierto?, que fue sugerido por el Comando Nacional y no tenía ninguna denuncia ni nada que se parezca hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces, la designación de Dávila no es una designación política, no es un amigo, no lo conocíamos antes, lo hemos visto trabajando en la Policía Boliviana y ha sido designado, igual que cualquier otro director, por una orden de destino sugerido por el propio Comando Nacional en función de la ley de carrera policial que manda rotar por turnos a las promociones en la gestión correspondiente de acuerdo al grado alcanzado por los policías. Luego, que Dávila tenga compromisos con cobertura al narcotráfico o no, es un tema que corresponde a la justicia. Si Dávila está involucrado en actividades de narcotráfico, es una responsabilidad intuito personae, como dice el derecho penal, es una responsabilidad de la persona, ahí nada tienen que ver Evo Morales ni nadie, ¿no es cierto? Las responsabilidades son personales, y yo sí puedo afirmar con absoluta contundencia, desde que soy muchacho, desde que era dirigente universitario y Evo Morales era un dirigente sindical joven en el trópico de Cochabamba, siempre lo acusaron de narcotraficante, de asesino, de terrorista andino, de Bin Laden andino, lo han acusado de todo. No, es un hombre que ha soportado acusaciones injustas toda su vida, ¿no? Y yo sí, en ese sentido, me expreso por conciencia moral, pido respeto para Evo Morales, porque que Evo Morales tenga que ver con las actividades de un policía, no, ya es un exceso, ¿no es cierto? Es una falta de ética, es una falta de escrúpulos quienes hacen ese tipo de afirmaciones. A Evo Morales lo han debido investigar toda su vida, los gringos, los europeos y los gobiernos de derecha de la región, y todo el mundo lo deben investigar todos los días, ¿no es cierto? Si hubieran tenido algún elemento contra Evo Morales, con seguridad ya lo habrían presentado antes, pero lo extraño es que ayer aparece una noticia y dice: el Departamento de Estado ofrece $5 millones para que dé información para incriminar a Dávila. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Se supone que tenían toda la información trabajada, ¿no es cierto? Que no es una información que nosotros la podamos validar, porque la DEA fue expulsada, la DEA norteamericana fue expulsada. Cualquier operación de la DEA es clandestina, ¿no? Y no es oficial. Pero reitero, nosotros sí vamos a ser absolutamente firmes en esto y categóricos, en sentido de que Estados Unidos nunca ha emitido informes que sean objetivos, ¿no? Particularmente en el caso de los gobiernos de izquierda, de tinte progresista de la región, ¿no? Así es que cualquier cosa que quieran políticamente armar y demás, tendrá patas cortas seguramente, ¿no? Pero si ofrecen recompensas, primero piden la extradición, creo, de este policía, y luego ofrecen plata para que aporten pruebas. O sea, a mí me parece inverosímil, ¿no? Me parece inverosímil, me parece una falta de seriedad en el manejo de esta temática, pero es todavía mucho más
mayor falta de seriedad de quienes pretenden politizar este tema, ¿no es cierto? Porque si uno no tuviera ética, yo reivindico la ética hasta en la guerra, no sé si podemos poner la imagen de este ex dirigente del Comité Cívico del Beni. Este ex dirigente del Comité Cívico del Beni, de apellido Coca, ¿no es cierto?, fue atrapado con droga en sus manos. Y el señor tiene fotos con todos los presidentes de los comités cívicos del país, tiene fotos con Yanine Áñez. No vamos a decir entonces, este señor fue atrapado con droga, consiguientemente aquí hay un cártel que involucra a todos los comités cívicos, a Yanine Áñez y compañía. No, pues eso sería entrar en una politización, y esta politización, ¿no es cierto?, no es seria, ¿no? Entonces, lo que yo reivindico es la despolitización en el tratamiento del asunto, que tenga que ser procesado, juzgado y castigado cualquiera que se haya implicado en actividades de narcotráfico, sea policía, sea funcionario, sea autoridad o sea quien sea, ¿no? Y si van a hacer acusaciones, que sea con pruebas contundentes y objetivas que puedo asegurar, en nuestro caso no van a encontrar ni buscando bajo las piedras. ¿Qué sí. La recompensa que ofrece Estados Unidos, vincular a Evo Morales como sea? No, mire, la recompensa dice que es para incriminar a Dávila, ¿no es cierto? Dicen ellos que tienen unos audios donde habría participado Dávila, tal vez consideran que esos audios no son suficientes, qué sé yo. Inicialmente parecería que quieren involucrar a Dávila, pero ese no es un procedimiento normal, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno ofrece recompensa? Cuando está buscando una persona prófuga, ¿no es cierto? Entonces uno normalmente ofrece una recompensa para quien dé datos acerca del paradero de una persona. Pero ofrecer plata para que incriminen a una persona es poco serio, porque se podría prestar a la manipulación. Doctor, usted conoció a Maximiliano Dávila, usted en febrero del 2019 participó del acto de la posesión de él cuando es posesionado como director nacional de lucha antidroga. ¿Qué cree usted sobre las acusaciones por narcotráfico que están en contra de Maximiliano Dávila? Mire, yo no puedo meter las manos al fuego, lamentablemente, y les digo, en lo personal es muy doloroso, porque yo he trabajado muy sacrificada, lealmente, por fortalecer a la policía boliviana. Estoy orgulloso de lo que he hecho, porque cuando yo asumí el Ministerio de Gobierno, la tasa de criminalidad en Bolivia estaba disparada, era una de las tasas medias en la región, y bajamos en 100%, la dejamos en una de las tasas más bajas de la región. Hemos potenciado a la policía tecnológicamente, hemos especializado a muchos cuadros policiales con cursos, con especialistas europeos, etcétera, etcétera. Y cuando un policía comete irregularidades o delitos que dañan toda la imagen institucional, eso nos duele mucho, ¿no es cierto? Porque es una institución por la que hemos trabajado mucho. Yo reivindico, no es la policía la que está metida en esto, pero algunos miembros manchan el uniforme policial. Eso me duele. Si Dávila está metido en temas de narcotráfico, bueno, ese es asunto suyo, su responsabilidad, las investigaciones lo demostrarán y tendrá que ser castigado por ello. ¿Usted conoció a Maximiliano Dávila personalmente en una relación así de amistad o algo? No. En la posesión del comando que fue... No, siempre hemos tenido una relación funcional, ¿no es cierto?, como corresponde, porque a él lo hemos conocido ya en la condición de coronel, antes no lo había conocido. Cumplía trabajos de inteligencia en la gestión de Mendoza y luego fue propuesto para la FELGENE en la gestión de Calderón. Él fue quien presentó la investigación del caso Medina, ¿no? Y el caso Medina, lamentablemente, fue otro hecho muy doloroso. Yo di de baja a Medina por resolución ministerial, inclusive violentando el procedimiento, porque la baja debería haberse producido por resolución del comando. Yo lo hice por resolución ministerial, ¿no? Y nos constituimos en parte denunciante y querellante del caso Medina con la investigación de Dávila. Ahora, en ese momento decía, no, que el narcotraficante es Dávila. Lamentablemente,
las pugnas entre las corrientes policiales todos los días se acusan, pero una denuncia específica que haya llegado al Ministerio de Gobierno no existía. La única denuncia que llegó contra Dávila en mi gestión fue la de un ciudadano de Cochabamba que decía que Dávila había cometido un allanamiento presuntamente con fines extorsivos. Pero ¿quién era este personaje de Cochabamba? No voy a mencionar su nombre, pero él dirigía un periódico que se distribuía gratuitamente en Cochabamba y tenía un tiraje de 20.000 ejemplares gratuitos, ¿no? ¿Y quién era este personaje? Un personaje que había cumplido una condena por narcotráfico en Alemania, ¿no es cierto? El mismo Dávila mostró la traducción de la sentencia y demás. Hasta ese momento no hubo ningún tipo de denuncias. Si hubiera habido una denuncia, hubiéramos actuado como corresponde. Porque denuncias que han habido, nosotros hemos perseguido aún a nuestros propios abogados cuando estaban involucrados en hechos delictivos. Cuando estoy involucrado con el tema de Montenegro también dejó una carta todavía indicando que Dávila ya lo acusaron a narcotraficante. Pero mire, Montenegro es un personaje buscado por la Interpol, vinculado a actividades de narcotráfico. Lamentablemente fue protegido por algunos policías acá en Santa Cruz y nosotros tuvimos que trabajar muchísimo. Y yo les digo honestamente, hemos trabajado con la policía, pero hemos creado dispositivos inclusive al margen de la policía para poder dar con el paradero de Montenegro. Y finalmente dimos con el paradero de Montenegro y lo entregamos públicamente. Ahora que ese señor diga, no, el narcotraficante es Dávila. A ver, si ustedes ministro de gobierno y Dávila lo está presentando en una conferencia de prensa y el señor dice, no, es él, no yo, ¿a quién le va a creer en ese momento? Cuando no hay una denuncia oficial ni nada que se parezca, ¿no es cierto? Son rumores de repente interesados. En su gestión como ministro de gobierno, ¿se hizo o se hace, bueno, en su gestión sí se hizo inteligencia a las autoridades, así como Maximiliano